esta parshá cuenta sobre una guerra que hubo entre 4 reyes y 5 reyes. ¿Alguien conoce esta historia? O sea, es una historia que está en la parshá, claramente no está en el Talmud, no es un midrash, no es una leyenda, es algo que está en la parshá claramente contado. Lo que pasa es que capaz que no es un... Es, Sí, Hugo, no digo, es cuando Abraham fue a rescatar a Lot. exactamente. Ahora vamos a ver justamente todo eso. Es una de las guerras que capaz que pasan por alto, no sé por qué en realidad, porque vamos a ver que tiene un montón de enseñanzas. Si uno estudia un poco los comentarios de la Torá, hay un montón de puntos muy interesantes, ¿sí? Al margen de que es una historia con nuestro patriarca, ¿no? Con Abraham. Y vamos a empezar un poquito a leer lo que la Torá cuenta. Hoy hice deberes, marcado con resaltador, estuve trabajando, les aviso. Dice así: y fue en los días del rey Amrafel y el rey Arioj, el rey Elazar y el rey Kedorlaomer. Eran 4 reyes por un lado. Y cuenta la Torá que estos 4 reyes se enfrentaron en una guerra contra otros 5 reyes. Y trae los nombres: Bera, que era el rey de Sodoma; Birsha, que era el rey de Gomorra; Shinab, Shemeber y Tzboim. Todos los reyes estos, después vamos a ver si entramos en eso, ¿no? Digamos, no quiero ahora meterme en ese tema, llevaban nombres que mostraban su falta de fe o su rebeldía o todo lo que era contrario a la divinidad, todo lo que era contrario a Dios. ¿Sí? O sea, los nombres de ellos significaban todos algo contra Dios. Entonces cuenta que todos estos reyes se reunieron para pelear en el Emek Asidim. Emek Asidim, dice, es el valle de Sidim, que se le llama Melach. El mar muerto que conocemos hoy en día es el Emek Asidim. Y explica Rashi por qué se lo llama Emek, el valle de Sidim. Sadeh en hebreo es campos. Un campo es un Sadeh. Emek Asidim dice que era un valle de campos. Y cuenta Rashi que después, con el tiempo, se inundó esa zona, fue llenada por el mar y quedó el mar muerto. ¿Sí? Sabemos que es una, no sé si es la zona más baja del globo o una de las zonas más bajas. Yo creo que, no sé, 300 metros bajo el nivel del mar o algo así. Bueno, como sea, originalmente eran campos y después se transformó en el Yamamela, en el Mar Muerto. Y ahí es donde ocurrió esta batalla, entre estos 4 reyes y estos 5 reyes. Y cuenta la historia de la Torá que durante 12 años, ¿sí?, todos estos reyes, estos 5 reyes, sirvieron a Kedorlaomer, que era uno de los 4 reyes, y después durante 13 años se rebelaron contra él. No el año 13, sino 13 años duró la rebelión. Y la guerra esta sucede en el año 14. O sea, estamos hablando de un periodo de 25, 26 años más o menos. Acá nos dice el Ora Haim, el Haim Benatar, que siempre lo citamos, dice que esto fue en la época de Amrafel, que era uno de los reyes, y viene la Torá, dice el Ora Haim, a contarnos todo a situarnos en la situación, para contarnos que estos 4 reyes eran muy fuertes, ¿sí? Eran muy fuertes, y a pesar de ello, tenemos que valorar, ahora vamos a ver que Abraham se enfrentó a ellos y los venció, para valorar, dice el Ora Haim, la ayuda que Dios le brindó a Abraham. O sea, algo totalmente sobrenatural. Por eso digo que es parecido a lo que tal vez pasó en la guerra de los 6 días, que uno decía, bueno, ¿cómo hace Israel recién con 7 países en contra, con todo el mundo en contra? ¿No? Una situación así era. Entonces sigue diciendo la Torá lo siguiente. Vamos a saltear un poquito. Bueno, se armó la guerra entre estos 4 reyes y 5 reyes. Y cuenta
que los cinco reyes huyeron por los cuatro reyes. Los cuatro reyes eran más poderosos y empezaron a ganar la guerra. Y los cinco reyes empezaron con su pueblo, obviamente, a escapar para todos lados. Dentro de estos cinco reyes se encontraba, como dijimos recién, el rey de Sodoma y el rey de Gomorra. Y cuenta acá algo la Torá, que fueron perseguidos hasta un lugar que se llamaba Beerot Gemar. Así dice Rashi. O sea, ellos cayeron en pozos de material, dice. ¿Qué significa en pozos de material? Los otros días estuvimos hablando que Abraham tenía una tienda y que no tenía una casa de material. Y bueno, tal vez pensamos que en esa época no había casas hechas de material. Cuéntanos que estos reyes terminaron como escondiéndose y cayendo en pozos de donde se extraían materiales para la construcción. En algunas canteras, se ve que llegaron a lugares donde eran canteras que extraían material para la construcción. O sea, obviamente acá vemos que sí existían lo que eran las construcciones, incluso existían las canteras para construir ciudades, para construir casas, ¿sí? Bueno, y dice que estos reyes, cuando los cuatro reyes conquistaron a los cinco reyes, conquistaron a estos pueblos, tomaron todo el botín, todo el botín de estos pueblos, de Sodoma, de Gomorra y de los otros pueblos, y toda la comida y todo lo que ellos tenían, y no solamente eso, sino Abraham y tomaron cautivo a Lot, que era el sobrino de Abraham, el hijo del hermano de Abraham, dice acá, lo tomaron cautivo, y él estaba viviendo en esa época en Sodom. Si recuerdan, el otro día hablamos, aunque solapadamente, la historia de que los pastores de Lot y los pastores de Abraham se peleaban, hasta que un momento Abraham le dice a Lot, a su sobrino, escuchá, ¿para qué tenemos que vivir en discordia? Buscate tu lugar para vivir, y yo me voy a ir elegí vos el lugar donde querés vivir, y yo me voy a ir a otro lugar. Así vivimos en paz. De todos modos, Abraham le prometió que él iba a estar cerca por si él lo llegara a necesitar. Y así fue que Lot eligió vivir en lo que era la ciudad de Sodoma y Gomorra, y acá la Torá dice que cuando lo tomaron cautivo, Lot estaba en Sodoma, era uno de los reyes que perdió la guerra, y Rashi nos dice que por qué cayó cautivo, justamente por estar en Sodoma, porque no era un lugar, era un lugar muy corrupto, ¿no? Y como que Dios no le perdonó el hecho que él haya elegido ese lugar, alejarse de Abraham, que era una buena influencia para él, y él prefirió la corrupción de Sodoma. Entonces acá la Torá cuando dice que Lot fue tomado cautivo, ¿sí? Y nos dice que él en esa época vivía en Sodoma, justamente es para decirnos que el motivo por el cual él cayó cautivo fue por haber vivido en Sodoma. Porque si hubiese estado con Abraham, no hubiese sucedido eso. Ahora bien, ¿qué pasó? Entonces tenemos la guerra, vamos a cerrarlo, 4 reyes por un lado, 5 reyes por el otro. Los 5 reyes subordinados y esclavos de los 4 reyes durante 12 años. Durante 13 años los 5 reyes se sublevan y en el año 14 se arma una guerra entre los 4 y los 5. Los 4 ganan la guerra y los 5 la pierden. Dentro de los 5 que perdieron la guerra estaba el rey de Sodoma, y cuando perdió la guerra toda su ciudad fue tomada cautiva, y entre ellos Lot, el sobrino de Abraham. Hasta ahí vamos, ¿no? Para no marearnos con los 4 reyes y los 5 reyes. Pensar que los 4 reyes eran los menos en cantidad de reyes, pero eran más poderosos. O sea, los menos eran más, fueron más poderosos. Y ahora bien, Vaishma Abraham Kinishba Ahib. Y Abraham escuchó que su hermano, su sobrino, cayó cautivo. Vayarek Hanihab y Elidei Beito, Shmonazar Ushlosh Meot Bairdof Adlan. Dice, primero dice el versículo, Vayaboa Palit, y vino
el escapado, vino una persona y le contó a Abraham que su sobrino cayó cautivo. Ahora bien, ¿quién era esta persona que le fue a traer la noticia a Abraham? Dicen todos los sabios que se trata de Og. Og era un rey, Og Melech HaBashan. Acá vamos a contar una historia que no sé si la conocen, es bastante conocida, pero no está en la Torah escrita. Siempre hablamos del diluvio, y en el diluvio sabemos que se salvó Noé con su familia. Se salvó Noé con su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. O sea, en total 8 personas fueron las que sobrevivieron al diluvio. Pero nos cuenta el Talmud, nos cuenta el Midrash, que hubo un 9º que se salvó. ¿Quién fue este 9º? Era un gigante que se llamaba Og. Este gigante se llamaba Og. Se colgó del arca literalmente y sobrevivió al diluvio. Así cuentan el Talmud, así cuenta el Midrash. Y acá la Torá dice, Vayabó a Palit. Palit es el escapado, el salvado. ¿Vieron cuando se habla de, ¿cómo se dice? Sheirita Pleitá, los que fueron salvados del holocausto, el Palit, Pleitá es de eso, los que fueron salvados. Entonces dice acá la Torá, Vayabó a Palit, vino este salvado, este que zafó, digamos, y le contó a Abraham la situación que había pasado con su sobrino, que había sido tomado cautivo. Cuando Abraham escuchó esta historia, dice que tomó a sus siervos, tomó 318 personas, 318 soldados que lo acompañaron, y fue a atacar a los reyes para rescatar a su sobrino. Rashi, interesante que trae acá el comentario, que ¿de dónde salió este número 318? Dice que hubo 318 personas que lo acompañaron a Abraham a su guerra contra estos 4 reyes. Ya de por sí decir que iba a atacar a 4 ejércitos con 318 personas y lo ganó, ya es un milagro. Sí, pero más aún es el milagro, según una de las interpretaciones, que dice que en realidad él fue solamente acompañado por su esclavo Eliezer. ¿Sí? Solamente fue con Eliezer a pelear contra todos estos reyes. O sea, todavía es más épica la historia si la contamos desde ese punto de vista. Ahora, ¿de dónde sale la idea? Acá el Pasuk dice, el versículo dice que fue con 318. ¿Por qué dicen que fue con Eliezer? Si claramente dice que fueron 318. ¿Se entiende la pregunta? O sea, la Torá dice que son 318, que fueron y lo acompañaron. Viene Rashi y trae uno de los comentarios, basado en el Talmud, que dice que no, que solamente fue acompañado de Eliezer. La respuesta es que Eliezer, si uno suma el valor numérico de las letras de Eliezer, da 318. Exactamente. Entonces de ahí sacan el Talmud, dicen que según ciertas opiniones, en realidad él fue solamente acompañado de Eliezer. Ahora vamos a ver un comentario acá del Or HaHaim. El Or HaHaim trae un comentario muy interesante sobre el tema de que Lot fue secuestrado por estos reyes. O sea, ¿por qué lo tomaron cautivo especialmente a Lot? Dice que la Torá dice que ellos tomaron cautivo a Lot, que era el sobrino de Abraham. Nosotros ya sabemos que es el sobrino de Abraham. ¿Por qué viene la Torá a decirme de nuevo que tomaron cautivo a Lot, el sobrino de Abraham? Si ya todos sabemos, ya lo contó, ya lo dijo varias veces la Torá. Como que la Torá está diciendo algo de más. Viene el Or HaHaim y explica lo siguiente. El motivo por el cual la Torá nos dice que era el sobrino de Abraham y que estaba viviendo en Sodoma, cosa que ya también sabíamos, no haría falta que la Torá lo diga. Nos viene a decir la Torá que toda la intención de los reyes, cuando lo tomaron cautivo a Lot, fue porque ellos sabían que era el sobrino de Abraham. Ellos sabían, o sea, el motivo por el cual lo tomaron cautivo fue porque era el sobrino de Abraham. Y a pesar de todo, que Abraham era una persona muy respetada,
muy poderosa, como dijimos los otros días, a pesar de vivir en carpa, era muy poderosa. Dice, a pesar de todo, ellos tuvieron el tupé de ir a tomarlo cautivo y lo llevaron al cautiverio. Y el versículo nos cuenta que no tuvieron ningún tipo de respeto por Abraham. Pero el respeto acá de qué debería venir, porque ellos tenían pactos de no agresión, pactos de paz con Abraham. Ahora justo estamos hablando de los pactos que está haciendo Israel con todos los países árabes que hasta ahora no tenían relaciones. Ojalá que los pactos sean reales, que sean duraderos. Me sorprendí el otro día, por ejemplo, cuando leí que Jordania permitió el paso, la ruta aérea de aviones que salían de Israel a través de su espacio aéreo. Digo, ¿cómo? No entendía yo. Hace 25 años están firmados los tratados de paz con Jordania y recién ahora, 25 años después, es como que en dónde estaba el tratado de paz no lo sé. O sea, ¿por qué era un tratado de paz tan parcial, no? Y acá dice que Abraham vivía en paz con todos estos pueblos, pero llegado este momento ellos supieron que Lot era el sobrino de Abraham y no respetaron la paz que tenían con él. O sea, a pesar que ellos estaban en paz con Abraham. Y entonces vamos a entender, según esto, a ver, acá hay una situación así. Abraham tiene una vida pacífica con estos vecinos y de repente estos vecinos llevan cautivo a Lot. Llevan cautivo a Lot, su sobrino. Cuando Abraham va a la guerra contra ellos, Abraham no dice si quieren hacer la paz. Es sabido que cuando los reyes de Israel hacían la guerra, o los jueces de Israel hacían la guerra, así está traído en la halajá, en las leyes de la guerra que trae el Maimónides y demás, que primero tenían que tratar de hacer la paz. Mandaban emisarios para evitar la guerra. Después, si el pueblo que ellos querían conquistar o a quien iban a atacar quería igual hacer la guerra, nunca los rodeaban por todos lados. Siempre dejaban un lado para que el que quiera escaparse de la guerra se fuese. Y acá en Abraham no vemos eso. Abraham directamente no llama a la paz, va y los ataca. ¿Por qué va y los ataca? Explica el Orahaim, porque ellos actuaron de una manera que no correspondía. Ellos estaban en paz con Abraham, sin embargo fueron a propósito y sabiendo que Lot era el sobrino de Abraham, justamente para atacarlo de esa manera a Abraham, fueron y lo tomaron cautivo. Bueno, hasta acá un extracto de lo que dice el Orahaim. Vamos a seguir adelante. Dice que Abraham conquistó a estos reyes, recuperó todo lo que los reyes el botín que habían tomado, recuperó a su sobrino, recuperó a todas las mujeres que habían sido tomadas cautivas. Y en ese momento dice la Torá, Vayetzem Melech Dom Likrató, Aharei Shubó Meakotek Dorlaomer. Dice que el rey de Sedón, que fue uno de los que perdió la guerra, había sobrevivido a la guerra, y cuando Abraham llega triunfante, él sale a recibirlo, y no solamente sale Sdom, el rey de Sedom, sino que también hay un personaje acá que se llama Malkitzedek. Dice Malkitzedek Melech Shalem, Malkitzedek que era el rey de Shalem, ¿sí? Que Shalem tengo entendido que es, dice así el Targum, el comentario de Onkelos, que es en arameo, dice que Shalem es Jerusalén. Dice que Malkitzedek, que era el rey de Jerusalén, se acercó a Abraham y le trajo comida, le trajo para tomar, y cuenta que Malkitzedek era un Cohen, era un sacerdote para el Dios Supremo. Y acá hay varios puntos interesantes. Primero, ¿cómo es que se salvó el rey de Sodom? Porque todos murieron, los persiguieron y murieron. El rey de Amorá y el rey de Sodom, dijimos, cayeron en unas canteras de donde se extrae material para la construcción. Y cuenta acá Rashi cuenta algo interesante, que solamente se salvó el rey de Sodom de ahí.
el rey de Amorá, de Gomorra, no se salvó. ¿Y por qué no se salvó? Vamos a ver acá un comentario interesante al respecto. Dice Rashi lo siguiente: cuando todos vieron que el rey de Sedom se salvó, ahí creyeron en la famosa historia que Abraham se había salvado de cuando lo habían tirado al horno con fuego. Hubo una historia de cuando Abraham se rebela contra la idolatría en su ciudad natal, el rey Nimrod lo tira al fuego, lo tira a una hoguera, y Abraham sale sano y salvo de ahí. Esta historia se hizo muy famosa y muchos no la creían. ¿Cómo va a salir sano y salvo del fuego? O sea, ¿quién sale sano y salvo del fuego? Y dicen que una vez que acá el rey de Sodom se salvó del pozo donde había caído, ahí la gente empezó a creer que si él se pudo salvar de acá, probablemente es verdad la historia de Abraham que se salvó del fuego. Ahora, una pregunta obvia: no es lo mismo caerse a un fuego que caerse a un pozo de barro. O sea, es totalmente distinto. O sea, ¿qué significa que cuando sucedió esto, la gente empezó a creer que Abraham se salvó del fuego? O sea, son dos cosas totalmente distintas. Y explica acá un comentario sobre Rashi, que es el Masquil de David. Dice: ¿saben por qué empezaron a creer que la historia de Abraham fue verdadera? Porque la realidad que sucedió fue lo siguiente: el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, los dos cayeron en una misma trampa. Ahora, ¿por qué uno se salvó y el otro no se salvó? Dice: porque el rey de Gomorra, el rey de Amorá, invocó a los ídolos, invocó a los dioses, a la idolatría en la que ellos creían. Y el rey de Amorá invocó a Dios. Entonces, lo que vio la gente es que cuando uno invoca a Dios, suceden milagros. Ya sea este de salir del pozo o probablemente el de Abraham de salir del fuego. O sea, empezaron a pensar, quizás es verdad esa historia, porque ya vemos que este rey de Sodoma, que rezó al mismo Dios de Abraham, fue salvado, ¿sí? Y el otro rey, que era de Gomorra, en la misma situación no se salvó. Esto es lo que trae el Masquil de David con respecto a por qué empezaron ciertas personas a creer en aquella historia de Abraham. Vamos a hablar hoy muchos temas como sueltos y después vamos a tratar de unirlos, ¿sí? Porque estamos hablando de varias historias simultáneas. Y después viene la Torá y nos cuenta que ¿quién fue a recibirlo a Abraham? Uno fue el rey de Sodoma y otro fue Malquitzedek. ¿Quién era este Malquitzedek? Hoy los voy a marear con los nombres. Este Malquitzedek, dice Rashi, no era ni más ni menos que Shem, el hijo de Noah. ¿Sí? Que nosotros provenimos de él, los semitas, era el antepasado de Abraham. Este era el Malquitzedek. Dice que Malquitzedek era en ese momento un Cohen, era como un sacerdote. Ahora, ¿por qué dice que él era un sacerdote? ¿Por qué la Torá puntualiza que Malquitzedek era un sacerdote? Dicen los comentarios porque después esa función de ser sacerdote pasó a la descendencia de Abraham, no a la descendencia de Malquitzedek. A la descendencia de Malquitzedek, de Shem, pasó parcialmente a través de Abraham, ¿no? Obviamente, porque es descendiente de Shem. Pero sus hijos no fueron sacerdotes, sino él era el único sacerdote. Él era el único que había visto a su padre Noé, a Noah, traer ofrendas para Shem, y él hacía lo mismo. Y algo interesante que cuenta acá, que nos trae el Or HaChaim, es que vino Malquitzedek y le trajo comida y le trajo bebida, le trajo vino. ¿Por qué no le trajo comida y bebida el rey de Sodoma, que fue el que realmente fue salvado por Abraham? Él fue salvado por Abraham, o sea,
Lot, que vivía en Sodoma, fue redimido y así fue redimido toda la ciudad por Abraham. ¿Por qué el rey de Sodoma no le trajo nada? Dice acá el Orahaim que probablemente es porque él sabía que Abraham no iba a comer, por un tema de kasher. Ahora, interesante que las leyes de kasher todavía no estaban dictadas. Las leyes de kasher se dictaron mucho después, en el monte Sinaí. Y no solamente eso, sino que más aún todavía. Acá la Torá dice que él le ofrendó pan y vino. Y según la Torá, el pan y el vino, que no sea de un yehudí, se puede comer. O sea, si es kasher, se puede comer. Pero hay un decreto rabínico muy posterior de la época del Talmud que dice que el pan tiene que ser horneado por un yehudí, hecho por un yehudí, el vino tiene que ser hecho por un yehudí. Entonces vemos de acá, dice el Orahaim, que Abraham Avinu no solamente cumplió la Torá, que es lo que siempre decimos, sino que incluso cumplió con las leyes que dictaron los rabinos mucho tiempo después. O sea, como que él cumplió la Torá absolutamente toda, tanto lo que Dios indicó como lo que los rabinos después indicaron. Y termina diciendo acá la Torá en esta parte, Vayebarajeu Vayomar, dice que Malquitzedek lo bendijo a Abraham y le dijo, Baruch Abraham leel Elión con ella Maim Baretz. Dice, bendito sos vos Abraham para el Dios supremo, que es aquel que es dueño del cielo y de la tierra. Y algo muy interesante que trae acá el Orahaim es lo siguiente. Dice que primero Malquitzedek lo bendijo a Abraham. ¿Sí? Como le dice el versículo, que lo bendijo, Baruch Abraham, leel Elión, que bendito sea Abraham para el Dios supremo. Y el próximo versículo lo bendice a Dios. Dice el Orahaim, ¿por qué este orden? Supuestamente tiene que bendecir primero a Dios y después a Abraham, no primero a Abraham y después a Dios, o sea, en orden de importancia. Dice que primero lo bendijo a Abraham, porque lo bendijo en temas materiales, en temas mundanos. Primero lo bendijo a Abraham, que tenga éxito en todas las cosas que emprenda, y después lo bendijo en temas espirituales. O sea, primero le dijo, Vaibarajeu Vayomar, no explica cuál es la bendición, dice que lo bendijo. Después dice que lo bendijo con respecto a Dios, que sea bendito para Dios. O sea, primero lo bendijo en temas materiales, después lo bendijo en temas espirituales, y recién después lo bendijo a Dios. ¿Y cómo lo bendice a Dios? Lo bendice a Dios diciéndole que a través de Abraham, Dios va a ser el Dios del cielo y de la tierra. Es sabido que siempre se dice que hasta antes de Abraham es como que nadie conocía a Dios. Se habían olvidado por completo de Dios. Vino Abraham y Abraham difundió el nombre de Dios en el mundo. O sea que Malquitzedek le dio una bendición a Dios, él bendijo a Dios para que Dios tenga el mérito, digamos, si podemos llamarlo de un modo, de ser el dueño de la tierra. O sea, si bien Dios creó los cielos y la tierra, pero si nadie te conoce, te usurparon el cielo y la tierra. Nadie te conoce. Venís, no tenés la escritura. No la tenés. Apareces un día y decís, yo soy el Dios que creó el cielo y la tierra. ¿Y quién te conoce? Trae los papeles, mostrá. Dice que gracias a Abraham, Dios fue el dueño del cielo y la tierra. Porque Abraham se encargó de pregonar y de enseñar que hay un Dios en la tierra y que Dios es el dueño del cielo y la tierra. ¿Se entiende el concepto este que está la bendición que le da Malquitzedek? O sea, Malquitzedek primero lo bendice a Abraham, que tenga éxito en sus cosas materiales. Después lo bendice que tenga éxito en sus cosas espirituales. Y recién después lo bendice a Dios. Y cómo lo bendice a Dios es muy raro, suena raro, porque cómo lo bendice a Dios dice que a Dios le va a traer bendición a Abraham. Como que Dios necesita de Abraham para ser bendecido. ¿Cómo lo bendice? Si Abraham va a divulgar tu nombre, vas a ser finalmente el dueño del cielo y la tierra. Como que si no,
no vas a ser el dueño del cielo y la tierra. Entonces, bueno, es una historia poco conocida esta, y siempre lo que tratamos es de ver, bueno, ¿qué aprendo yo qué me llevo yo para mí? O sea, ¿qué gano yo de saber la historia de la guerra de Abraham con los 4 reyes, con los 5 reyes? O sea, ¿qué es lo que me queda a mí concretamente? Bueno, concretamente podemos ver varios puntos. O sea, uno de los puntos es, que no lo nombramos acá, pero Abraham en un momento tiene que dividir el botín de la guerra, y él dice, yo no me quiero llevar nada, solamente que se lleven el botín de la guerra los que participaron y los que fueron la retaguardia, digamos. ¿Y qué se aprende de acá? Dice que David Amelech, el rey David, cuando él fue a guerras, él se comportó de la misma manera. O sea, el pueblo que iba a la guerra, estaban los que iban a la guerra, al campo de batalla, y estaban los que se quedaban en la retaguardia, los que hacían el aguante y los que proveían de todo lo necesario para el ejército. Y dice que cuando tenían que repartirse el botín de guerra, se lo repartían en partes iguales, porque ambos eran muy importantes, ¿sí? Tanto los que iban a la guerra como los que estaban atrás. Después podemos aprender del rezo del rey de Sodoma. O sea, el rey de Sodoma rezó y el rey de Gomorra rezó. Ahora bien, los dos rezaron. La diferencia fue a quién le rezaron. Y la diferencia fue, obviamente, que el rey de Sodoma tenía una fe absoluta que iba a ser salvado. Estamos hablando de una persona que era rey de una ciudad muy corrupta que terminó siendo destruida. Pero sin embargo, en ese momento él reconoció quién era el Dios verdadero y a él le rezó. Él también era un idólatra, pero en ese momento él le rezó a Dios, no le rezó a los ídolos. Y otro punto que quería recalcar acá y terminar con esto es por qué la Torá no nos cuenta, contamos recién la historia, que Og se colgó del arca de Noé y se salvó del diluvio. Ahora, ¿por qué la Torá no cuenta eso? Siendo algo un hecho muy sobresaliente. ¿Por qué la Torá no nos cuenta eso? Y explican los comentaristas que en realidad la Torá nos cuenta únicamente sobre la salvación de aquellas personas que perduraron en el tiempo. O sea, ¿qué significa que perduraron en el tiempo? Que su descendencia va a seguir viva hasta el final de los días. Y Og, su descendencia en un momento desapareció. Entonces, por cuanto que su descendencia no iba a tener llamémosle una trascendencia eterna, entonces la Torá no nos cuenta sobre la salvación de Og, lo que no significa que no sucedió. O sea, nos cuentan el Talmud que Og se salvó. La Torá no nos cuenta porque la Torá solamente se enfoca en aquellos que tienen una vida eterna a través de su descendencia. Entonces lo concreto es, Og vivió muchos años, dicen que incluso vivió, según ciertas opiniones, hasta la época de Moshe Rabbeinu. Estamos hablando de 1000 años o más, ¿sí? Sin embargo, la Torá no lo nombra. ¿Por qué no lo nombra como salvado del diluvio? Porque a pesar de los años que vivió, su vida terminó, no tuvo trascendencia. Sin embargo, los otros sí tuvieron trascendencia y eso es lo importante, lo que tenemos que saber. O sea, que no importa cuánto vivimos, sino cómo lo vivimos y qué dejamos y qué trascendencia tenemos en el mundo. ¿Sí? Sí, Adrián, perdón. Joel, una cosa que no sé si entendí bien o no, que con lo que vos dijiste antes de Abraham, ¿no lo estás poniendo a Abraham arriba de Hashem? No, bueno, eso fue lo que Malquitzedek lo bendijo así. Había un dicho entre los Hasidim, muy famoso entre muchos Hasidim, que dicen que el Rebbe ayude, que Dios esté sano. Der Rebbe soll helfen, als der Oberster soll sein gesund. O sea, como que le dijo claramente, la bendición de Dios es a través de que Abraham haga saber el nombre de Dios en el mundo, ¿no? Que es la finalidad de todo realmente. Pero bueno, espero que haya gustado y si Dios quiere nos vemos mañana.
Gracias, Joel. Hasta mañana, si Dios quiere.